Amada iglesia, reciban un cordial saludo, un abrazo bien fuerte de sus pastores en esta mañana. Es una alegría poderme comunicar con ustedes a través de este medio y deseo de mi corazón es que la palabra sea de una bendición a su vida hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante porque en los púlpitos de América Latina no se habla de este tema. Hablamos de la bendición de Dios, hablamos de la prosperidad de Dios, de la sanidad, de la liberación. Pero hay un tema que poco se toca en los temas, en los púlpitos de nuestras congregaciones. Y es el tema de las adversidades, es el tema de las pruebas, es el tema de las crisis. Poco se habla en los púlpitos de América Latina. Hasta el punto que muchos cristianos, cuando ven a alguien pasando una crisis, una adversidad, lo juzgan que es porque no tiene fe o porque quizás está en pecado. Pero hoy a través de las Escrituras vamos a mirar qué nos dice la Biblia de las adversidades, de las crisis, de las pruebas. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reacción frente a las adversidades? Frente a la crisis, frente a las pruebas. ¿Es usted de las personas que se ve inclinada a soportar, a luchar, a perseverar en medio de la crisis? O tal vez usted sea una de esas personas que se siente bien fuerte y está dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. O quizás es de las personas que quiere salir corriendo, que quiere esconderse, que no quiere colocar el pecho, que no quiere hacerle frente a las adversidades o a las crisis. Vamos a mirar la escritura en el día de hoy, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. En mi versión dice así: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, como si fuera algo fuera de lo común. Versículo 13. Al contrario, alégresen de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando revele la gloria de Cristo. Versículo 14. Dichosos ustedes que los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén y amén. Cuando leo este pasaje, cuando estudio las Escrituras, cuando he mirado cantidades de pasajes bíblicos en esta semana, me enseñan que las pruebas son inevitables, iglesia. Las crisis son inevitables. La adversidad es inevitable. Y en lugar de preocuparnos cómo sacarles el cuerpo, cómo no enfrentarlas, cómo evitarlas, deberíamos preocuparnos cómo hacerle frente. Deberíamos preocuparnos de cuál será nuestra respuesta frente a la adversidad, frente a la crisis, frente a la prueba.
son inevitables. Pero la palabra de Dios nos enseña 3 cosas fundamentales hoy. Número 1, debemos confiar en el Señor basados en su palabra. Mire lo que dice el versículo 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, como si fuera algo fuera de lo común, que un cristiano, que un hombre, una mujer que tiene fe en Dios tenga que enfrentar crisis, tenga que enfrentar adversidades o tenga que enfrentar pruebas. No es algo insólito, es parte de nuestro caminar cristiano. Por eso debemos confiar en Dios basado en su palabra, porque Él nos advirtió que mientras estemos en esta tierra, mientras caminemos en fe como hijos de Dios, tendremos que enfrentar tiempos de adversidad, tenemos que enfrentar momentos de pruebas, tenemos que enfrentar momentos de crisis. Y no es que sea un predicador negativo, y no es que sea un predicador que profetiza cosas negativas y malas. No, le estoy hablando lo que la palabra de Dios dice hoy, iglesia. Es inevitable atravesar las pruebas. El Señor Jesucristo nos lo advirtió. El apóstol Pablo habla de pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo, antes de subir al cielo, antes de su muerte, dice: he peleado la buena batalla de mi fe, he terminado mi carrera. Así que las escrituras nos hablan que como hijos de Dios tenemos que enfrentar momentos de crisis y adversidades. Vendrán a nuestra vida. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio capítulo 16 versículo 33, dijo: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendremos que pasar momentos de dificultad. En el mundo tendremos que pasar momentos de prueba. En el mundo tendremos que pasar momentos de adversidad. Pero el Señor Jesucristo dice: pero confiad porque yo he vencido el mundo. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en el único Dios verdadero, porque fue Él el que venció todo el sistema de este mundo. Él es el que nos puede dar la victoria. Él es el que nos puede dar la fuerza. Él es el que nos puede sanar. Él es el que nos puede liberar. Él es el que nos puede dar las fuerzas para perseverar. Él es el que levanta al cansado. Él es el que le inyecta fuerza al que en este momento no tiene ninguna. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en el Señor, porque el Señor ya venció ese sistema y nos dio la victoria. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ir rápidamente al versículo 13, 10-13. Dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. En otras versiones dice: ninguna prueba que no esté pasando otro ser humano. En este momento, desde el hombre más rico hasta el hombre más escaso en el recurso, se está atravesando esta crisis. Desde el hombre más poderoso, desde el ejecutivo, desde el miembro de la junta directiva de una gran empresa, hasta un obrero normal, está enfrentando esta adversidad. Lo que estamos atravesando lo está atravesando el mundo entero. Pero el versículo siguiente es hermoso. Pero fiel es Dios, iglesia. Fiel es el Señor que nos mostrará la salida. Fiel es el Dios todopoderoso que nos guiará a la salida. Fiel es el Dios todopoderoso que nos dará las fuerzas. Todos los seres humanos están enfrentando un gran desafío hoy, pero fiel es Dios que nos toma de su mano y nos lleva hacia la salida. Fiel es Dios. Iglesia, a nosotros nos tocó vivir este tiempo. A nosotros nos tocó enfrentar este tiempo. Nosotros somos la generación de este tiempo. Nosotros somos la iglesia de este tiempo. Cuando estuvo Pablo, cuando estuvo Pedro, cuando estuvo los grandes mártires de la fe en el pasado, tuvieron que enfrentar grandes adversidades y el Señor estuvo con ellos. Pero ahora nos toca a nosotros. Nosotros fuimos los escogidos por Dios para estar en este tiempo y enfrentar esta dura prueba.
Somos nosotros los que debemos hacerle frente. Somos nosotros los que debemos enfrentar este desafío. Pero iglesia, confíe basado en la palabra de Dios. Fiel es Dios, fiel es el Señor, que nos mostrará la salida. Amén. En segundo lugar, quiero hablarle hoy que debemos confiar en la fidelidad de Dios. Debemos confiar en la fidelidad de Dios. Volvamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Dios es fiel. No debemos olvidarnos de la fidelidad de Dios. Dios lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer hoy. Dios fue fiel ayer, lo volverá a hacer hoy, lo volverá a hacer mañana. Dios nos ayudó en el pasado, Dios ayudó a los del pasado y Dios nos ayudará hoy. Fiel es Dios, fiel es el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, versículo 23 en adelante dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. La mano de Dios te sostiene hoy, iglesia. La mano de Dios te sostiene hoy, querido hombre, querido varón que me escucha hoy. La mano de Dios es la que te sostiene en medio de esta crisis, en medio de esta adversidad, en medio del temor. La mano de Dios te sostiene. Y dice el escritor sagrado: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a justos desamparados, ni que sus hijos mendiguen pan. Son tiempos de adversidad, son tiempos de crisis, pero fiel es Dios. Y el tercer punto que quiero enseñarles, volviendo a la carta del apóstol Pedro capítulo 4, es que tome la decisión de perseverar. Tome la decisión de perseverar. Mire lo que dice el versículo 19 de la carta de Pedro capítulo 4. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Tome la decisión de perseverar. Hoy es el día de tomar esa decisión y decir: no me voy a dejar derrumbar por mis temores. No me voy a dejar derrumbar por mis miedos. Voy a perseverar. Voy a perseverar en el caminar con el Señor. Voy a perseverar en mi caminar con Dios. Perseverar es tener entereza, tener firmeza. Perseverar es soportar. Tome esa decisión de perseverar. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Amén y amén. Tome la decisión de perseverar, porque esa perseverancia desarrollará en su vida una esperanza. Y esa esperanza le permitirá disfrutar cada día del amor de Cristo Jesús en su vida. Tome la decisión de perseverar, porque la presencia del Espíritu Santo está sobre su vida hoy. Y recuerde, Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es majestuoso, y en medio de la crisis y en medio de la adversidad, el Señor es fiel. Confíe basado en la palabra. Recuerde la fidelidad de Dios y tome cada día la decisión de perseverar. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que es hermosa, que dice: ¿qué sería de mí si el Señor no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría yo si Él no hubiera tocado mi corazón? ¿Dónde estaríamos nosotros
si no tuviéramos el amor de Dios, la gracia de Dios de nuestra parte, el favor de Dios en nuestra parte. Es un momento de crisis, es un momento de adversidad, es un momento para que la iglesia del Señor se levante, es un momento para que la iglesia de Dios haga los ajustes que tiene que hacer, corrija lo que tiene que corregir. Es un tiempo, repito, para confiar en Dios basados en su palabra, en su palabra. Es un tiempo para recordar la fidelidad de Dios. Y es un tiempo para tomar la decisión de perseverar. Por favor, usted que me escucha hoy, incline su rostro, porque quiero orar por ustedes en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora oro para que la presencia de tu Espíritu Santo descienda sobre cada hogar y sobre cada vida que me escucha en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toma control de cada corazón, toma control de cada mente, y no permitas que el temor los destruya, los derribe, los confunda. Permíteles, Espíritu Santo, ser llenados por tu presencia ahora. Espíritu Santo, desciende ahora sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Derrama el bálsamo de tu presencia y consuela cada corazón. Consuela cada vida ahora en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oro por los enfermos. Si hay algún enfermo ahora, en el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre sus cuerpos ahora, ahí donde ellos están. Espíritu de Dios, derrama sanidad sobre los cuerpos enfermos ahora. Derrama liberación sobre el oprimido, sobre el que está en depresión, sobre el que está en angustia. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, desciende con poder y trae libertad a los corazones ahora. En el nombre de Cristo Jesús, trae libertad ahora, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Padre, oro, reconociendo que tú eres el proveedor de todas estas familias. Oro, Señor, para que hagas milagros sobrenaturales, para que de una manera poderosa la provisión, tu provisión, llegue a cada hogar, a cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que íbamos a enfrentar adversidades. Tu palabra dice que íbamos a enfrentar crisis y momentos de prueba. Pero también dice que tú venciste al mundo. Por eso, Señor, oro para que en medio de la angustia, en medio de la adversidad, haya milagros poderosos de sanidad, de provisión, milagros poderosos de restauración familiar, por el esposo y la esposa que estaban a punto de divorciarse, por el esposo y la esposa que estaban a punto de dividir su hogar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende ahora sobre esos corazones y que traigas un manto de perdón, de restauración sobre ellos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú venciste a este sistema. Porque tú eres la fuente de la provisión de nuestra protección, Señor. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que la bendición del Dios Todopoderoso sea derramada sobreabundantemente sobre sus vidas y sobre sus hogares, y permanezca sobre ustedes durante toda esta semana. Los bendigo, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.